Placer, como siempre. Vamos a tener que volver a cantar la del Me ha tocado. Ok. Abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 18. Ya habíamos estudiado la primera sección de esto, de que es del 1 al 10. Lo vimos la semana pasada. Y es una sección que realmente lleva a muchos a la idea de el anticristo, el 666 y todo ese tipo de rollos. Entonces, esta es la sección que habla precisamente del 666, que viene siendo el versículo 17 y 18 de lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 13. Si ustedes recordarán, explicamos la semana pasada que en realidad no es un anticristo, son dos. Y ambos de estos anticristos aparecen aquí en el capítulo 13. El primero habíamos mencionado que es la bestia que sale del mar. Este es el muy famoso anticristo que todo el mundo le tiene pavor y miedo. Es el que sale del mar. Y él está descrito del versículo 1 al versículo 10. Eso lo vimos la semana pasada. El segundo anticristo, que es el que vamos a estudiar hoy, aparece en el versículo 11 y se habla de él del 11 al 18. Recuerden, la primer bestia, la que viene del mar, es un gentil. Esta segunda bestia, que ya habíamos mencionado de la semana pasada, es un judío, por eso viene de la tierra. El mar, recuerden, representa el mundo gentil en la palabra de Dios, y la tierra habla de la tierra prometida. Entonces, este segundo anticristo es el religioso, el que toma el lugar del Mesías, también conocido como el falso profeta, totalmente religioso, enfocado en cuestiones espirituales. Y el primer anticristo, el que es más famoso, viene siendo el anticristo político, y este es el que está en contra de Dios. Entonces, el falso profeta toma la posición en lugar de Dios, y el primero, en contra de Dios. Entonces vamos a ver este segundo. Entonces, como ya lo mencioné, nos vamos a enfocar en la segunda bestia, la que sale de la tierra, el que es judío, el que es religioso. Ahora, muchas personas le tienen un miedo terrible, así impresionante, a lo que viene siendo la primera bestia. Y obviamente, si no eres salvo, si no has conocido a Cristo como tu Salvador, sí, deberías de tener miedo, mucho miedo, un pánico, un temor terrible. Pero obviamente, si has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, no hay por qué tenerle temor a estos personajes bíblicos, porque no vas a estar. Si eres parte de la iglesia, si has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, Él te va a llevar en el arrebatamiento antes de los 7 años de tribulación. Entonces, ¿a qué le temes? Nuevamente, si no eres salvo, si no has aceptado a Cristo como tu único y propio Salvador, sí te debería de dar un pánico tremendo hablar y estudiar acerca de estos personajes. Si eres salvo, no te preocupes, estás bajo la gracia, y en el arrebatamiento tú irás con el Señor. Pero vamos, a lo que me refiero es, muchas personas le tienen tanto miedo a este primero, cuando realmente el temor debería de ser más hacia el segundo anticristo. ¿Por qué? Pues porque el segundo anticristo engaña de forma espiritual. Y para mí, en lo personal, ahora, no sé para ustedes, pero yo creo que el engaño espiritual es mucho peor que el engaño físico. Pero bien, vamos a continuar con esta sección. Vamos a empezar con una oración para irnos versículo por versículo del 11 hasta el 18. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa sobre todo. Gracias, Señor, por esta su iglesia. Y Señor, por la oportunidad de haber tenido a estos pastores que vinieron hoy en la mañana como invitados, Señor, a esta iglesia local y predicaron muy buenos mensajes. Fue un gozo tenerlos, Señor. Y le pedimos, Señor, que usted ciertamente guarde el ministerio de estos hermanos donde ellos laboran. Gracias, Señor, le damos porque hoy es el día que hemos tenido para ejercer nuestro derecho a votar. Pero, Señor, sobre todo, le damos gracias porque usted es soberano. Y usted pone reyes y quita reyes. Y usted sabe de antemano quién va a estar en el poder. Y, Señor, todo está bajo su decisión, bajo su voluntad. Por eso le damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Versículo 1.
Pero 1, bueno más. Le puse 1. 11. Ok, versículo 11. Después vi otra bestia. Nuevamente son dos anticristos. El primero aparece en el versículo 1 del capítulo. Este es otra. Es el segundo anticristo. La mayoría de la gente no habla del segundo, pero son dos. ¿Okay? Y después vi otra bestia que subía de la tierra. Como ya expliqué en la palabra de Dios, cuando se habla de tierra, implica el país geográficamente de Israel. Continuamos leyendo. Y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Okay. Recuerden, Satanás siempre, lo podemos ver en Isaías capítulo 14, lo podemos ver en Ezequiel capítulo 28, en todos esos 2 capítulos donde se habla acerca de la caída de Satanás, de su orgullo, de cómo es que él pecó. Porque él quiso ser igual a Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces todo lo que hace Satanás es en imitación, una imitación burda, una imitación, bueno, como lo acaba de mencionar el hermano, una imitación chafa de lo que viene siendo Dios. ¿Va? Entonces eso lo vamos a tener siempre en mente, lo hablamos la semana pasada, lo vamos a continuar. Entonces, ¿quién es el Cordero? Cristo es el Cordero. No hay otro, Cristo es el Cordero. Pero aquí vemos que este anticristo está vestido de cordero. O parece ser, dice, semejante a los de un cordero. Parece un cordero. Una imitación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mencioné, Él es el anticristo religioso, el que toma el lugar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es un cordero falso. Como lo mencioné, también es conocido Él como, más adelante en la palabra de Dios, Él es conocido como el falso profeta. Vamos a ver Apocalipsis 16:13. Nos vamos a adelantar tantito para ver que se le llama de esta manera. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces aquí en el versículo 3 podemos ver obviamente lo que es conocido como la Trinidad satánica. Es decir, tenemos el dragón, que sabemos por lo que hemos estudiado en el capítulo 12, dice que el dragón es el diablo Satanás. Y vemos también a la segunda bestia, que es la bestia que sale del mar, el cual es el gentil, y vemos la tercera bestia o el tercer anticristo, que es llamado aquí el falso profeta. ¿Por qué? La Trinidad satánica, vuelvo a repetirlo, Satanás quiere ser igual a Dios, por lo tanto él imita a Dios. Si nuestro Dios es un Dios trino, pues ahí va Satanás a tratar de imitarlo, y él también quiere ser trino. Entonces tenemos, como ya lo había mencionado, la Trinidad satánica. También podemos ver que se le llama falso profeta en el 19:20. Si vamos a Apocalipsis 19:20 podemos ver que se le llama también. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. De esto vamos a hablar hoy, Entonces, mucha atención con ese versículo, el que estamos leyendo ahorita. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces eso es muy interesante porque cuando... no se preocupen obviamente si son salvos, no se tienen que preocupar por los 7 años de tribulación. Lo vuelvo a mencionar. El arrebatamiento viene por la iglesia, Cristo viene por la iglesia y nos vamos. Sin embargo, tenemos algo bien especial aquí. Fíjense, el castigo de Dios que va a existir sobre estos 2 anticristos, sobre ellos. Hoy, para que alguien vaya al infierno, ¿qué tiene que hacer? Pues tienes que morir, ¿no? Sin Cristo. Tienes que morir sin ser salvo para irte al infierno en la actualidad, ¿no? Pero el castigo que Dios tiene preparado para estos 2 anticristos es increíble. Ellos van a ser lanzados, dice, vivos al lago de fuego. Algo que no se hace hoy. Ningún ser humano ha sido lanzado vivo al lago de fuego, al infierno. Ninguno. Pero ellos, por un castigo ¿qué castigo tan terrible Dios va a poner sobre ellos?
Van a ser lanzados vivos al lago de fuego porque han engañado. Y obviamente lo podemos ver también en Apocalipsis 20:10, que se le menciona también como el falso profeta. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Satanás mismo va a ser lanzado a este lago de fuego. Entonces, ¿qué cosa tan más hermosa? Digo, algunos dirían, no, que eso es horrible. No, es hermoso porque sabemos que Satanás es el autor de todo pecado. Y él va a ser castigado por toda la eternidad en el lago de fuego, junto con sus otros dos porciones de su Trinidad. Eso es gracia, eso es bendición, eso es algo absolutamente hermoso. Ya en un futuro ya no tendremos que preocuparnos por nada de pecado ni nada de eso, porque el autor mismo del pecado va a estar en el infierno por toda la eternidad, junto con sus dos secuaces. Para mí eso es una esperanza, eso es algo precioso y ciertamente una profecía que creo que todos los cristianos debemos de anhelar ver. Muy bien. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 11 y versículo 14. La palabra de Dios dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque imita al Cordero. Satanás quiere ser igual a Dios y él imita a Cristo, quiere ser ese ángel de luz, se viste. Hay otro versículo que dice un lobo vestido de cordero. Y esto es exactamente lo que el falso profeta es. Es un lobo vestido de cordero, imitando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos van a creer que Él es el Mesías, porque Él está en lugar de Dios. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ok, en otras palabras, ellos trabajan juntos. Obviamente, Satanás no va a estar dividido. Hoy hay la idea, y lo hemos tenido por ya mucho tiempo aquí en nuestro país y en otros países alrededor del planeta también, que hay una separación entre el Estado y la Iglesia. ¿No es así? Eso es lo que así dice nuestra Constitución, incluso que hay una separación entre el Estado y la Iglesia. Y muchos otros países también tienen la separación entre el Estado y la Iglesia. Y así debe de ser, humanamente hablando. Pero ellos, recuerden, la primera bestia es político, Estado, y la segunda bestia es religioso, Iglesia. Y ellos trabajan en conjunto, entonces ahí no va a haber una separación entre Estado e Iglesia. La segunda bestia, es decir, la religiosa, está totalmente a favor de la primera bestia y trabajan, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Se complementan el uno y el otro, uniendo el Estado y la Iglesia. Que es algo muy interesante porque cuando normalmente hablas con las personas que son inconversas, no saben nada de Cristo, dicen una regla: aquí en mi casa no se habla ni de política ni de religión. ¿Por qué? Porque son temas que realmente causan roces entre familias, problemas entre personas. Pero aquí estamos viendo que esas dos cosas tan difíciles para muchos entender, aquí están unidas. Y están en conjunto porque ellos están haciendo la voluntad de Satanás, quien es la cabeza de ellos.
obviamente no van a estar en contra el uno del otro, van a trabajar en unión. Este versículo, el versículo 12, también muestra algo que ya habíamos visto la semana pasada, que dice que la segunda bestia, es decir, el religioso, engaña a la gente diciéndoles que adoren a la bestia política, a la primera bestia, ¿sí? Porque dice, tuvo una herida mortal, la cual fue sanada. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado acerca de que la bestia primera va a ser asesinada falsamente. Él va a morir, se supone. Pero es un fraude. Como lo mencioné la semana pasada, esto se conoce bíblicamente como la gran mentira. Entonces la bestia, la primera bestia, junto con la segunda bestia, hacen un complot para hacer falsamente la muerte y la resurrección de ese. ¿Imitando a quién? A Cristo. Entonces vemos la imitación de nuestro Señor Dios en su Trinidad. Vemos la imitación de nuestro Señor Dios al ser un falso cordero. Y vemos la imitación de nuestro Señor Dios por una falsa resurrección. Y como lo mencionaba la semana pasada, hay varios versículos que hablan acerca de esta falsa resurrección de la primera bestia. Vamos a leer rápidamente el 13.3. ¿Sí? 13.3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ya leímos el 12, ahora vámonos al 14, 13.14. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Y más adelante, no recuerdo, no lo anoté, pero más adelante creo en el capítulo 16, me parece que es el 16, lo vimos la semana pasada, que habla de la bestia que era y no es y será. ¿Okay? Entonces, estuvo, murió y volvió a vivir. A eso se refiere esa sección. Entonces, todo mundo va a ver la resurrección falsa de este anticristo del primero y van a decir, va a decir el segundo, el religioso, oye, él tiene poder sobre la muerte y tiene poder sobre la vida. Es igual que lo que hizo Cristo Jesús. Y todos, dice, van a caer delante de la bestia y lo van a adorar. Lo que realmente a mí me molesta, sinceramente, me molesta. Y debería, si usted es creyente, eso debería de molestárselo también. Pero obviamente todo está bajo la voluntad y soberanía de Dios. Pero da coraje pensar que cuando nuestro Señor Jesús vino, Él es el verdadero Dios. Y no creyeron en Él. Él vino y resucitó de veras. Y no creyeron en Él. Él es la segunda persona de la Trinidad verdadera. Y no creyeron en Él. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no creyeron en Él. Y van a llegar estos falsos imitando cada uno de esos puntos. Y la gente se va a maravillar delante en pos de la bestia y le van a adorar. ¿Cómo es la gente engañada tan fácilmente? Continuamos. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Otra imitación. ¿Quién hace milagros? ¿Quién hizo milagros delante de los hombres aquí en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Lo está imitando en su muerte, lo está imitando en su resurrección,
lo está imitando como Cordero, lo está imitando en su Trinidad y lo está imitando en sus señales y prodigios. A nuestro Señor Jesucristo se dice que Él hizo grandes señales, así tal cual. Y esta es una imitación barata de lo que Cristo hizo. Vamos a ver Juan capítulo, vamos a leer Juan capítulo 20, vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 30 y 31. Dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Cristo hizo muchos milagros, muchas señales, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales son hechas, los milagros fueron hechos para que creyeran. Pero cuando Cristo resucitó, tan solo 120 habían creído. Eso es claro en el libro de los Hechos, los primeros 2 capítulos. Muy pocos creyeron en Él. Pero Él utiliza también esas señales para que crean en Él. Y la gente lo va a creer. Y es falso. Dice que Él traerá fuego del cielo. Ese es un milagrote. Esa es una señal grandísima. Yo no veo a estos pentecostales que dicen que sanan gente trayendo fuego del cielo, o que hacen milagros, señales o lo que sea. Yo no veo que nadie haga ese tipo de señales. Él va a tener un poder dado por Satanás. Ahora, hay tecnología en la actualidad, por ejemplo. A mi suegro, siendo físico, ciertamente les podría decir mucho más del tema. Pero sé que hay tecnología en la actualidad que puede llegar a ser tormentas. Tormentas eléctricas. Hay tecnología que puede hacer llover, invocar a Tlaloc. El Chak, exactamente. Posiblemente el hecho de que Él traiga fuego del cielo sea algún tipo de tecnología, porque ciertamente Él en sí mismo no tiene poder. Todo lo que Él hace es falso, porque su padre es Satanás, y Satanás es el padre de mentira. Esto es mentira. Todo lo que el falso profeta haga y todos sus milagros son mentira. Va a parecer real ante el ojo de la humanidad, pero Él es mentiroso desde el principio. Estos son falsos milagros que Él va a estar haciendo. La resurrección de la primera bestia es falsa. El traer fuego del cielo es falso. ¿Será tecnología futura que aún desconocemos? No sé, no les podría decir. Pero estoy seguro al decirles que es una mentira. Eso queda claro. Y la gente lo va a creer. Para eso son los señales y prodigios y milagros. Para que la gente crea. Ahora, no nada más está imitando a nuestro Señor Jesucristo en cuestión de señales y prodigios, sino que esto obviamente es algo que hizo el profeta Elías. Si vamos rápidamente a Segunda de Reyes, podemos ver que aquí en Segundo de los Reyes, podemos ver que fue Elías quien convocó por medio del poder de Dios, obviamente, al fuego del cielo. Entonces vamos a ver Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 10 al 12. Segundo de Reyes 1, 10 al 12, dice la palabra: y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50.
Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Entonces, lo que sucedió con el profeta Elías, esto mismo lo está llevando a cabo el anticristo religioso, el anticristo o la bestia que sale de la tierra. Una imitación de Cristo y una imitación de lo que el profeta Elías hizo en aquellos años. O también podemos decir que es una imitación de los testigos, de los dos testigos. Si ustedes recuerdan, durante el mismo tiempo, los mismos 42 meses que van a ejercer el falso profeta y bueno, los dos anticristos, durante esos mismos 2 meses, ellos van a tener su contraparte, que vienen siendo los dos testigos de nuestro Señor Dios. Y ellos también tienen el poder de traer fuego del cielo. Vamos a verlo. Apocalipsis 11, ya lo habíamos estudiado, entonces nos regresamos al 11. Apocalipsis 11:5, hablando de los dos testigos, dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno que quiere hacerles daño, debe morir a él de la misma manera. Entonces continúa ahí hablando acerca de las plagas que ellos traen, etc. Entonces esto es la contraparte. Ahora, a diferencia de los dos testigos, todo lo que traen las dos bestias es falsedad, imitación de lo que solamente Dios puede hacer. El problema es que muchas personas, no nada más para el tiempo futuro, no nada más para la dispensación de los 7 años de tribulación, sino para la actualidad, hay un problema en cuestión a señales y prodigios. La gente no abre sus ojos, se cegan ellos mismos cuando ven un milagro, o lo que ellos consideran un milagro, se lo tragan. Se les olvida algo que viene en la palabra de Dios. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 13. Capítulos 13, sí, Deuteronomio 13, 1 al 4. Vamos a leerlo tranquilamente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Tenemos tantas personas que dicen: mira, yo te puedo hacer el milagro. Oh, voy a poner mis manos sobre tu crisma. Es cráneo. Y voy a decir unas palabras: está bajando por la malega, por la batalla. Rambo saca la bazuca de la rama. Y se caen y se convulsionan. Eso no es de Dios. Y lo que va a pasar en un futuro con los dos anticristos, con las bestias, estas señales, también son un fraude. Y este falso profeta va a decir:
inclínense y alaben a la primer bestia. Se les olvida Deuteronomio 13, 1 al 4. No están poniendo atención, no están estudiando, no están abriendo los ojos. Versículos 14 al 15. Apocalipsis 13, 14 al 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, la primera, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok. Esto es muy interesante, no me voy a pasar mucho tiempo en esta sección porque no es el punto. La semana pasada ya habíamos tocado un poco el tema. Esta parte está hablando, especialmente el versículo 15, acerca de lo que es llamado en la Biblia la abominación desoladora. Así lo menciona la palabra de Dios, la abominación desoladora. Ahora, esta abominación desoladora, la primera vez que nosotros vemos mención de ella es en el libro de Daniel. Si nosotros nos regresamos a Daniel, y ahorita lo vamos a hacer, recuerden que Daniel habla en varios pasajes, en el capítulo 9, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, acerca de la abominación desoladora. La abominación desoladora, originalmente, porque ya sucedió una vez, ya lo había explicado, y va a volver a suceder. La abominación desoladora fue cuando Antíoco Epífanes el cuarto, bueno, Antíoco IV Epífanes más bien, Antíoco IV, que viene siendo de la dinastía de Seleucidas, uno de los 4 generales de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Entonces, Seleuco o Seleucidas, su descendiente es Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Antíoco toma control de Israel. Y cuando él entra a Israel, entra adentro del tabernáculo de Dios y sacrifica un cerdo. Esto ya sucedió. Esto es conocido como abominación desoladora. Pasó esa primera vez. Va a suceder otra vez bajo el anticristo. Pero vamos a ver Daniel, Daniel capítulo 9. Ande, ya me pasé. Versículo 27. Vamos a ver todos los versículos que hablan del tema. Daniel 27. Y por otra semana, es decir, la semana 70, es decir, la semana de la tribulación, los 7 años, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, a la mitad de los 7 años de tribulación. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, es el sacrificio que se va a hacer. Él va a cesar todo sacrificio y va a hacer un sacrificio blasfemo, el sacrificio del animal. También lo podemos ver en el 11:31, Daniel 11:31 dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Como lo mencioné, la abominación desoladora, el sacrificio del puerco, del cerdo en el templo. Y también lo podemos ver en el 12, capítulo 12 de Daniel, 11 y 12. Daniel 12, 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere hasta 1335 días. Ok, bueno, el 12 habla del tema. Entonces, esta es la abominación desoladora, cuando entran y profanan el templo en Jerusalén sacrificando el cerdo. Pero en el futuro, es decir, en el tiempo del anticristo, es decir, a los 7 años de la tribulación, la abominación desoladora viene en 2 partes. Es, como ya lo mencionamos, el sacrificio del cerdo.
La segunda parte de la abominación desoladora es lo que estamos leyendo aquí en el versículo 15. Que la bestia pondrá en el templo de Israel, en el tabernáculo, va a poner una imagen. Y esta imagen o estatua es una estatua parlante y asesina. Observen, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, imagínense, la abominación desoladora en el futuro consiste de dos partes: el sacrificio del cerdo y la imagen o la estatua parlante de la bestia, que es asesina. Ahora, obviamente, las estatuas, las imágenes, dice, me parece que es Salmo 115, que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, oídos y no oyen, boca y no hablan. Las imágenes y las estatuas que hay en las iglesias, en los templos católicos, ninguna de ellas te habla, ni ninguna de ellas siente. Es una estatua, es una cosa hecha de manos. Pero esta estatua, esta imagen, sí va a estar animada. Pues, ¿cómo es eso posible? Pensemos en Juan un momento, en el apóstol amado, el que escribió el libro de Apocalipsis. Él vivió hace más de 2000 años. Él vio en visión lo que iba a suceder. No había forma de que él describiera las cuestiones tecnológicas que existen hoy. Entonces, él en su visión, él ve una estatua que se mueve y que es asesina y habla. Y lo describe como una imagen. Hoy día, con la tecnología existente, nosotros consideraríamos una estatua que se mueve y habla y tiene acción. ¿Qué sería? Un robot. ¿Okay? Entonces, esta es la segunda parte de la abominación desoladora que vendrá en un futuro. Entonces, no nada más es el asesinato. El sacrificio del puerco, también lo asesinaron, pobrecito. Y el robot o estatua o como quieran llamarlo, que es la imagen de la bestia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él también habló del tema. No nada más Daniel habló del tema, Cristo mismo habló del tema. Vamos a ver Mateo. Tanto en Mateo como en Marcos viene, pero vamos a ver nada más el de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 15 al 21. 24, 15 al 21. Por tanto, cuando vayáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Córranles, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. La gente que esté ahí, cuando llegue la abominación desoladora en sus dos facetas, dice, huyen, corran, dice nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, Mateo 24, hermanos, Mateo 24 fue lo que leímos del 15 al 21. Entonces nuestro Señor Jesucristo mismo también habló de este tema. Y es algo que vendrá, como ya mencionamos, en un futuro. Y la iglesia no tiene que preocuparse. Si usted es salvo, no tiene por qué correr. 3 años y medio antes usted ya se habría ido. Ok, continuamos. Versículo 16. Ya mero. 13:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ok, muy bien, la marca.
Ya sabemos, la famosísima o infame marca 666. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito, pero antes de eso vamos a hablar de la marca en sí. Esta es la marca de la bestia. También es en imitación a Dios. Ok. Ellos son la Trinidad satánica, imitando la Trinidad de Dios. El falso profeta es el Cordero, imitando al verdadero Cordero, Cristo. Lo están imitando en su muerte y en su resurrección. Lo están imitando en sus señales y en sus prodigios, sus milagros. Y la están imitando por cuestión de la marca. Porque Dios tiene una marca para con los suyos. Es un sello que Él pone. Entonces Dios tiene un sello que Él pone sobre todos los que le han recibido, sobre los que han sido hechos hijos suyos. Dios les ha dado una marca, un sello. Ese es el sello que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella al creyente. Vamos a ver algunos versículos. Efesios. Capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese es el sello de Dios. Esa es la marca de Dios sobre el creyente, el Espíritu Santo que mora en la vida de cada cristiano. Ese es nuestro sello. Y hay muchos otros versículos. Vamos a ver otro, también ahí mismo en Efesios, nada más para corroborarlo nuevamente. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa es la marca de Dios para con los suyos. Pero Satanás, su anticristo, sus dos bestias, van a imitar a Dios en cuanto al sello. Pero ellos van a poner un sello, o como aquí lo llama, una marca, que como ya lo mencionamos, en efecto es el muy famoso 666. Ahora, el versículo 17 nos dice que esta marca es importante para la humanidad. ¿Por qué? Porque no van a poder ni comprar ni vender. La gente se va a morir de hambre, o sea, ni siquiera un kilo de frijoles, o sea, no va a haber nada. Ni tortillas asedas para ti. Si no tienes la marca, no vas a poder adquirir alimento. 3 años y medio sin poder comprar alimento. Digo, mi esposa me pone a dieta y después de una semana yo ya estoy que, ya, quiero unos tacos. La gente se va a resistir a ponerse la marca. Pero ¿saben qué? No se van a resistir por mucho tiempo, porque nadie le gana al hambre. Nadie le gana al hambre. Y va a llegar el momento en donde la humanidad diga, ponme aquí tu sello para que todo mundo vea que soy un buen ciudadano, pero dame esas tortillas, mano, dame esos frijoles, yo quiero comer. Y con tal de alimentarse, la gente se va a poner el sello. Pero al ponerse el sello, ellos van a perder la oportunidad de conocer a Cristo como su Salvador. Porque ahora ellos oficialmente van a pertenecer a su padre totalmente. Su padre es Satanás. Y están confirmándolo con el sello. Mientras que la iglesia confirma nuestra cristiandad con nuestro sello, el cual es el Espíritu Santo. Un contraste muy grande entre la iglesia y el sello de Dios, y los inconversos y el sello de Satanás en un futuro. Versículo 18. Con esto vamos a terminar. Aquí hay sabiduría. Ok.
Si regresamos, aquí, bueno, no tengo un comentario muy grande acerca de eso, pero si nosotros regresamos a lo que estudiamos de la primera bestia, veamos lo último de lo que dice de la primera bestia. 13, versículo 10. Dice, obviamente, dice, si alguno tiene oído, oiga. Aquí también dice lo mismo, si alguno tiene oído, oiga. Bueno, no dice lo mismo, pero fíjense lo que dice aquí. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hablando de la segunda bestia, dice, aquí hay sabiduría. Pon atención, si eres sabio, no te pondrás el número de la bestia. Pero si eres incluso más sabio, recibirás a Cristo ahora en la dispensación de la iglesia. Pero bien, continuamos. El que tiene entendimiento, bueno, ahí está. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahora, en la materia de numerología, es una materia bíblica, cada ciertos números tienen un significado que es muy obvio dentro de la escritura. El número 6, naturalmente, es el número del hombre. Y lo podemos ver en muchos lugares de la Biblia. No me voy a meter en este asunto ahorita, porque hay volúmenes, libros y libros tratando de explicar el 666. Entonces no es la intención de este mensaje hacerlo. Pero déjenme decirles que el número 6, sí en efecto, como lo dice, es el número del hombre. Y como referimos que esta es la Trinidad de Satanás, 6, 6, 6. El número de Dios, el número divino en las Escrituras es el número 7. Dios es santo, santo, santo. 7, 7, 7. Por lo tanto, el número de Satanás siempre va a ser inferior a lo de Dios. El número del hombre es inferior al número divino. Su reino nada más va a durar 42 meses, cuando el reino de Dios va a durar toda una eternidad. Queda corto el número. Ahora, algunas personas han querido meterle lo que es conocido como gematría y han tomado el número 666 y han dicho, pues el número 6 representa tal letra y este representa tal letra. Entonces eso implica que el anticristo es Hitler. El anticristo fue Mussolini. El anticristo fue Yasser Arafat, que ya murieron todos ellos. El anticristo también dijeron que era Stalin. Escuché que el anticristo era Trump. Carlos Slim. Le ponen un montón de nombres tratando de forma de gematría adaptarle nombres, pero así no funciona. Ahora, en el pasado, cuando yo era niño, había quienes predicaban, yo recuerdo muy bien, que literalmente iba a ser un tatuaje, que era literalmente el número 666, tatuado de forma clásica, un vil tatuaje, ya sea en la frente o en la mano, y que era el número literal 666 de forma tatuada. Después empecé a escuchar, y los pastores empezaron a predicar, que el número era un tatuaje de un código de barras. Tú puedes ir a la tiendita y todo producto que te compres tiene un código de barras, ¿no? Mucha gente decía, el 666 se van a tatuar el código de barras y va a ser un código de barras personal para cada individuo. Tiempo después empecé a escuchar que iba a ser un chip, un microchip que le van a meter en la mano de la persona y en la frente del individuo, y con ese van a pasar con la tienda y clic, sí. Abre, sí. Entonces ya se escucha eso. ¿Y qué es lo siguiente? Ahora tenemos los códigos QR.
se van a tatuar un código QR en la frente. La verdad es que nadie puede decirles con exactitud qué es lo que se va a poner en la frente y o en la mano. Entonces, decir que por medio del 666 podemos conocer el nombre de la persona que es falso, porque ya se ha intentado. Y decir que ya sea un microchip o un código QR o un código de barras o el tatuaje Bill con el 666, tampoco. Todo lo que se puede hacer en ese tipo de cuestiones es especular y ciertamente ver la tecnología cómo va avanzando. Pero obviamente conforme va cambiando la tecnología, van cambiando también las ideas de qué viene siendo la marca. Pero nosotros entendemos que sí habrá una marca y que va a ser una marca literal. Y obviamente en la actualidad hemos escuchado mucho acerca de los famosos algoritmos. Y muchas personas también han dicho que es un chip con un algoritmo específico a cada individuo. Vuelvo a repetir, nadie sabe y todo aquel que les diga es un mentiroso. ¿Que es algo literal que se va a poner en la frente y algo literal que se va a poner en la mano? Sí. ¿Que es el número de la bestia? Claro. Lo técnico detrás de eso, no sabemos, pero confiamos en Dios que esto es cierto y esto va a suceder. Y todo lo que Él ha profetizado por medio de su palabra se ha llevado a cabo al pie de la letra. Y por lo tanto sabemos que lo que viene también va a ser llevado a cabo al pie de la letra. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde porque Cristo es el verdadero en cuestión a la Trinidad. Él es el verdadero en cuestión al Cordero. Él es el verdadero que hace milagros, prodigios y señales. Él es el único y verdadero en cuestión a su sepultura, su muerte, su resurrección. Y no hay quien lo imite. Vamos ahora. Señor Padre, gracias le damos por su Hijo Jesucristo, quien es auténtico, que es la verdad, que es la luz, que es la vida. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. No es un falso como la bestia que vendrá en un futuro. Señor, le pedimos por aquellas personas, amigos, familiares, vecinos, conocidos, Señor, que no te han conocido, no han conocido a tu Hijo Jesucristo, Señor. Estamos pidiendo que sea su Espíritu Santo quien haga la obra en ellos, obviamente de acuerdo a su voluntad, Señor, siempre. Y que ellos crean en el verdadero, en Cristo Jesús, su Hijo. Porque de no ser así, en un futuro, sin lugar a dudas, ellos van a creer en el falso que vendrá. Le pedimos, Señor, porque esto suceda y que su Espíritu labore, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.